Hermanos, amigos, muchas gracias por la invitación. Les invito a leer en el libro de Jeremías, capítulo 14. Jeremías, capítulo 14, el versículo 7. Jeremías 14, 7. Algunas Biblias, la página 713. Dice el profeta Jeremías: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Nuevamente vamos a leer el verso: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Hay una palabra aquí que es sinónimo de pecado, de maldad. Dios ha trazado, imaginémonos, una línea imaginaria en el suelo, y se nos dice que no traspasemos esa línea, porque traspasar esa línea es malo. ¿Y qué es lo que hace a veces los niños? Se les dice: de ahí para allá no pases. Y el niño pasa en un acto de, aunque sea inocente, es un acto de rebeldía. Y eso conlleva la palabra iniquidad. Cada vez que nosotros cruzamos la línea que Dios nos ha dicho, no cruces esa línea. El límite para hacer lo bueno llega hasta aquí. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Sabiendo que el límite llega hasta un punto determinado, conscientemente, por nuestro rebelde corazón, y a pesar de las consecuencias que Dios está diciendo que nos van a ocurrir, nosotros cruzamos esa línea que Dios ha establecido. Y esto es la palabra iniquidad. Tenemos el primer ejemplo de nuestros padres, Adán y Eva. Dios le dijo un simple mandamiento: puedes comer de todos los frutos, de todos los árboles del huerto. Solamente, ahí está la línea. Puedes comer, no nos dice la Escritura cuántos árboles había, pero podemos pensar en miles de árboles, un huerto preparado por Dios. Tremendo. Puedes comer de todos los árboles del huerto. Todo lo hecho para ti. No tienes impedimento de nada. Recorre todo el huerto y come lo que a ti se te antoje. Pero, solamente te voy a prohibir de un solo árbol. Y la mente de Adán, la mente de nuestro padre, tenía el límite, tenía aquella rayita que digo yo, imaginaria, pero no pensaba en los miles de árboles, en los miles de frutos. Su mente estaba pensando allí en aquel fruto que se le prohibió. Y estaba incubando, como dice Santiago, hay un proceso para el pecado y luego da fruto el pecado. Cuando llega la serpiente a conversar con Eva, Adán estaba cerca. Nos dicen algunas versiones de la Escritura muestran mejor aquel pasaje. Su marido estaba cerca. ¿Y sabe qué? Ellos, sabiendo el mandamiento,
sabiendo las consecuencias de lo que podía pasar si cruzaban esa línea, comieron del fruto. Eso es iniquidad. A pesar de saber el mandamiento, se cruza aquella línea que Dios nos ha puesto para nuestro beneficio. Si eso es lo más interesante, que todos los mandamientos del Señor son para nuestros beneficios. Tenemos nosotros el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, tan conocida. 5 mandamientos que tienen que ver con los asuntos de Dios y 5 mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Por eso cuando un hombre se acerca al Señor a preguntarle cuál es el mandamiento más importante, el Señor resume la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso el Señor resume toda la ley. Y nosotros, sabiendo toda la ley, sabiendo que mentir, que robar, que adulterar, que fornicar, que todo eso es malo, lo hacemos. Los seres humanos, sabiendo los mandamientos del Señor, han traspasado esa línea que Dios ha dejado allí y han cometido iniquidad. Hemos cometido iniquidad. Entonces dice Jeremías, aunque nuestras iniquidades, porque son nuestras, son nuestros actos de conciencia, de pensamiento, nuestro corazón malvado nos impulsó a nosotros y nosotros somos responsables. ¿Podría alguien pensar, bueno, es que Dios permitió esto, que yo fuera tan malvado? ¿Por qué Dios me hizo tan malvado? El corazón del hombre es el malvado. ¿Podría un malvado Adolf Hitler decir, bueno, yo fui malo y maté tantos judíos porque Dios me hizo así? Es la naturaleza humana, pecadora, depravada, que sabiendo los mandamientos de Dios, a conciencia, su mente y su corazón se han envanecido porque no quieren obedecer al Señor. Y entre más se alejan del Señor, su vida está más pecaminosa. Entonces dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Es como si hablaran. Nuestras obras, nuestras faltas que nosotros cometemos responsablemente, a sabiendas, hablan más fuertes que nuestras palabras. Hay muchos que dicen a la pregunta, ¿usted es cristiano? Obvio que soy cristiano. ¿Usted piensa que yo soy un animal? ¿Soy un perro? Obvio que soy cristiano. Fui bautizado cuando pequeño. Hice mi primera comunión, soy cristiano. Pero la Escritura muestra que las iniquidades testifican contra nosotros. Decimos o podemos decir muchas cosas, pero las obras testifican, hablan en contra de nosotros y nos declaran culpables delante de Dios, del juez justo. Muchos dicen, soy cristiano, pero mienten muchas veces y no les da nada mentir. Soy cristiano y escuchan música depravada que no alaba el nombre del Señor y no les afecta su oído, su corazón. Soy cristiano y, como escuchamos, buscan ayuda en tarotistas, en magos, en las cosas sobrenaturales de cualquier índole. Ayuda en lo que es la nueva era que se viene amenizando. Soy cristiano, pero su vida, sus obras testifican contra ellos. ¿Qué es lo que es ser cristiano? Es que el Señor, en un momento determinado de nuestra vida, nos salva,
nos perdona, limpia nuestra alma, nos da una novedad de vida, una nueva vida. Perdona todas estas iniquidades, estos pecados, estas maldades. ¿Y cómo las puede perdonar el Señor? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta. En la sangre derramada, como escuchábamos, no es el líquido. En la vida entregada, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. ¿Sabe que el Señor ha hecho eso? Él ha actuado por su nombre. Y cuando el ángel se aparece a María, cuando el ángel también en visión se aparece a José, hay un mensaje específico respecto al nombre del niño. Llamará su nombre Jesús. Jesús. ¿Sabe usted lo que significa Jesús? ¿Significa Salvador o significa Dios salva? Y aquí el profeta dice, actúa por amor de tu nombre. Podemos pensar, Emanuel también era un nombre en la antigüedad que se iba a poner al Mesías. Emanuel significa Dios con nosotros. Y Pablo refuerza esta idea diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso fue lo que pasó. Le iban a poner al nombre del niño Emanuel, eso estaba profetizado porque significa Dios con nosotros. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos pecadores. Amigo, amiga, tenemos que entender que somos pecadores. Somos pecadores. Hagamos lo que hagamos, somos pecadores, seguimos siendo pecadores. He hablado del corazón malvado del hombre, de las iniquidades del ser humano, su mente depravada, corrompida, pero debemos reconocer delante del Señor que hay gente buena a nuestros ojos. Hay gente buena, gente que la miramos y las demás personas dicen, Él tiene el cielo ganado. ¿Ha escuchado esa frase? Porque hay gente buena. Para nuestra sociedad se les diferencia de los malvados. Pero sabe que esa persona buena también necesita Salvador. Como en la Escritura encontramos en Juan 3 a un hombre religioso llamado Nicodemo, era bueno, y sabía mucho la Escritura, necesitaba salvación. José de Arimatea también era un hombre bueno, pero él necesitaba salvación. Cornelio, Hechos capítulo 10, era un hombre bueno, pero necesitaba salvación. ¿Y qué podemos decir de María? Que algunos la ponen en un pedestal que ella misma no estaría de acuerdo. Ella dijo, has mirado la bajeza de tu sierva, la bajeza, la indignidad de tu sierva. También necesitaba un Salvador. Actúa por amor de tu nombre. Y Dios ha actuado. Dios ha demostrado su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo padeció la muerte. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Así somos, nuestras rebeliones se han multiplicado. Hemos pecado contra ti. Así somos, así es el ser humano, malvado por naturaleza. En la Escritura se nos dice que esta humanidad que conocemos comenzó desde cero.
después de un diluvio. Y no es un mito. Alrededor del mundo hay más de 80 versiones de las culturas antiguas que hablan de este hecho, de un diluvio universal. Hasta nosotros en nuestro país tenemos, en nuestros pueblos originarios, aquellas cosas como leyendas, pero vienen de allí, del diluvio. 2000 años de historia borrados, 2000 años de historia, donde la maldad del hombre fue mucha sobre la tierra. Los pensamientos, los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal, y Dios destruyó todo, 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 todo. Solamente dejó 8 personas, Noé, sus hijos y sus esposas. 8 personas se salvaron. Es un hecho real. La Biblia no es un libro de mitologías, son hechos reales. El corazón del hombre rebelde hasta el día de hoy lo podemos ver en lo más inocente como es un niño. Un pequeño niño ya muestra su rebeldía. Nadie le enseña a mentir cuando él hace algo. Viene con eso en su corazón. Las rebeliones, el pecado, la maldad. Como decía, hay algunos que profundizan en sus pecados, profundizan en sus rebeliones y en sus maldades. Pero Dios ha actuado por amor de su nombre. Dios es nuestro Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No podemos mirar a otro lado cuando hablamos de salvación, solamente a la cruz de nuestro Señor. Este mundo todo va a ser destruido en algún momento. Y algunos hablan del fin del mundo, del cataclismo universal que viene, se aproxima y todo. Pero ¿sabe qué? El mundo para usted, para mí, puede terminar en el día de hoy mismo, a través de un accidente, a través de algo repentino que nos pueda dar en nuestro cuerpo y partimos de este mundo. No hay nada que hacer. ¿Han meditado en eso? Personas que incluso salen con todo el entusiasmo a vacacionar y antes de llegar al lugar donde se supone iban a encontrar reposo, tranquilidad, un accidente en vehículo y las personas parten a la eternidad. Qué terrible si parten sin el Señor. No depende de nosotros. Por eso hay que estar a cuentas con Dios, con el Señor. Nuestras rebeliones, nuestros pecados se han multiplicado y contra Dios, porque ahí dice, contra ti hemos pecado. Eso es lo que muchos no entienden, que el pecado, la maldad que nosotros cometemos es contra Dios, porque Él ha dejado leyes, mandamientos, los cuales nosotros, sabiendo cuáles son, los hemos transgredido. Y Él es un juez justo. Él no acepta cohecho. En su tribunal no existe eso. Nosotros vemos las noticias de repente de personas culpables, que todo el mundo sabe que son culpables, y llegan a los tribunales, se les hace un juicio y las personas salen en libertad y son declaradas inocentes. Y todo el mundo sabe que fue porque le pasaron dinero al juez. Compraron en otros países, compran testigos, compran a las personas que tienen que dar el veredicto. Todo el sistema corrompido también por el dinero. Pero en el tribunal de Dios no existe eso. Alguien, por mucho dinero que tenga, no va a poder pagar para que lo declaren inocente siendo culpable. Cada uno dará cuenta de sus actos, de sus hechos, de sus rebeliones, de sus iniquidades. ¿Y el Señor qué es lo que quiere? Salvarnos, salvarnos. El mensaje del Evangelio tal vez lo sabes de memoria.
¿Sabes que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores? ¿Sabes que derramó su sangre? ¿Sabes tantas cosas del Señor? Pero todavía en tu corazón hay rebeldía y no quieres recibir el mensaje de salvación. ¿Sabes que cuando Dios le habló a Pablo, después él da testimonio y dice: yo no fui rebelde a la visión celestial? El gran Pablo reconoce que no fue rebelde a aquella visión celestial. Un perseguidor de la iglesia, alguien que estaba contrario totalmente a la iglesia, a las cosas de Dios, que perseguía a los cristianos, los arrastraba y les hacía blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor se le aparece en el camino rumbo a Damasco y le da la oportunidad. Y Pablo, luego, contando su testimonio, dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Los creyentes tenemos el testimonio de que en un momento determinado de nuestra vida recibimos al Señor como Salvador personal. Pero en mi caso personal reconozco que muchas veces el Señor había hablado, desde niño tal vez, una y otra vez, a través de reuniones, incluso a través de los himnos que cantamos. El Señor me mostraba que no era salvado, que todavía no le había recibido como Salvador personal. ¿Y cuántas veces fui rebelde? Que el Señor te ayude a no continuar con tu rebeldía, a postrarte a los pies del Señor, mirar a la cruz de nuestro Señor, reconocer, como dice acá, las rebeliones, los pecados que has cometido contra Dios, y arrepentido recibir la salvación que el Señor está ofreciendo. Un hombre a punto de morir hace una simple pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta también es simple. No le dijeron: inscríbete en la iglesia, no le dijeron: cumple los estatutos de nuestra congregación, cumple los mandamientos, pórtate bien. Una respuesta simple. La pregunta simple: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta simple también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, es un asunto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.